en AIL Radio. Derechos laborales. Esta semana se realizó en Bogotá un encuentro para hablar de la formalización laboral en los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral PAL. Al evento fueron invitados trabajadores y trabajadoras de puertos, mineroenergéticos, caña de azúcar, palma de aceite y flores, sectores incluidos en el Plan de Acción Laboral, firmado en el año 2011 por los gobiernos de Obama y Santos, para que se pudiera dar la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. La idea del evento fue profundizar sobre los conceptos de tercerización, intermediación y formalización. De la misma manera, se realizaron talleres en los cuales los participantes analizaron los mecanismos que utilizan las empresas de sus sectores para deslaborizar a sus trabajadores. El fin último del proceso es lograr acuerdos de formalización entre las organizaciones sindicales y las empresas de los sectores, pues se entiende que las y los trabajadores que tienen contratos directos gozan de mejores condiciones laborales que quienes están tercerizados o intermediados. El encuentro fue conducido por la abogada Marely Celi, quien actúa como consultora del proyecto de los centros de atención laboral que ejecuta la Escuela Nacional Sindical. Con ella conversamos sobre los términos de tercerización e intermediación. Esto fue lo que nos dijo. Lo primero que hay que decir es que tercerización e intermediación hacen parte de un mismo género que corresponde a los procesos de deslaboralización. Es decir, la política en virtud de la cual los empleadores y los empresarios, sobre todo, realizan acciones que tienen por objeto limitar el ejercicio de la vinculación directa, acabar con la contratación directa como un mecanismo que en muchas oportunidades resulta o está anclado con el hecho de disminuir la capacidad política de las organizaciones sindicales. En el caso particular de la tercerización, o para hablar o referirnos de la tercerización, encontramos dos elementos que son particularmente importantes. Uno, la decisión política, administrativa y financiera de la empresa de externalizar, de sacar uno de sus procesos productivos que antes lo realizaba, pero que ahora, con ocasión de darse cuenta que hay otra persona, otra entidad que puede hacerlo mucho mejor, decide efectivamente externalizarlo. Entonces, el primer elemento de la tercerización será la externalización. Y el segundo, que está contemplado en el artículo 34 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo y que corresponde al contratista independiente. Es decir, para que exista tercerización tiene que haber un proceso que ha sido externalizado y segundo, una persona que puede ser natural, que puede ser jurídica, un tercero allí que va a hacer las veces de contratista independiente porque tiene capacidad y autonomía técnica, administrativa, financiera, productiva y que por lo tanto puede responder laboralmente por esas obligaciones laborales que se desarrollan en el marco de esa relación. En el caso específico de la intermediación, que nosotros le vamos a encontrar esa acepción en nuestro Código Sustantivo del Trabajo en 3 momentos, para hablar del simple intermediario, para hablar de las agencias de colocación de servicios y para hablar del tema que nos interesa, que es la intermediación como envío de trabajadores en misión. En esta figura ocurre lo siguiente: primero estamos ante una empresa de servicios temporales que es la única que en Colombia tiene la posibilidad de permitir realizar acciones de intermediación entendida como el envío de trabajadores en misión. Y solamente, de acuerdo con el artículo 77 y artículo 78 de la ley 50 del 90, solamente para actividades accidentales, ocasionales o transitorias, para cubrir licencias o para picos de producción o de ventas cuando no son planeados. En este sentido, la intermediación está absolutamente regulada y además regulada en términos de tiempos, de momentos, de la naturaleza de la entidad con la que se contrata y, por supuesto, de la vigilancia que ejerce el Ministerio del Trabajo. También conversamos con las y los trabajadores de algunos de los sectores priorizados sobre la tercerización en sus empresas o sectores. Vamos a comenzar escuchando a Álvaro Hernández de la Unión Portuaria de Barrancabermeja. Esto fue lo que nos dijo el dirigente sindical. En la empresa Sociedad Portuaria Impala Terminals Barrancabermeja, que presta servicios portuarios a través del puerto multimodal que está construido a orillas del río Magdalena, se da la intermediación y tercerización en labores, por ejemplo, de tercerización que no son misionales, como inspección de vehículos, labores de oficios varios, vigilancia y labores de adecuaciones locativas. Y la intermediación se va a través de una empresa de servicios temporales, la que le suministra personal que hace labores administrativas, operativas y de mantenimiento. Los afecta sustancialmente, puesto que estos trabajadores que están contratados a través de la intermediación y de la tercerización obtienen unos salarios menores a los que tienen los trabajadores directos,
Además, no cuentan con estabilidad laboral y no pueden ejercer su derecho a la libre asociación. Por su parte, Nancy Casas de Sintrainagro nos habla de las dificultades que tienen sus compañeros y compañeras en el sector de las flores por el hecho de estar tercerizados o intermediados. Esta es la manera en que los afecta. Bueno, esto afecta a los trabajadores y a las trabajadoras de las flores porque uno, no se pueden organizar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la sindicalización en el sector de las flores. La mayoría está contratada. Dos, no tienen una estabilidad laboral, porque un mes los tienen acá, otro mes en otra empresa, entonces no tienen una estabilidad laboral. Y tres, pues no pueden acceder, digamos, a un crédito en un banco para conseguir, digamos, su casa. No pueden, porque no tienen una estabilidad laboral. Germán Mantilla de Sintraelecol, sindicato que hace presencia en el sector eléctrico, también nos dice cuáles son las afectaciones que tienen los trabajadores. Afecta a los trabajadores en la política de poder las empresas tercerizar y quitarle la fuerza laboral a los trabajadores para poder exigir sus derechos. Es decir, al final no interesa cuánto le cueste la tercerización o la intermediación a las empresas del sector eléctrico colombiano, porque en este caso lo único que interesa es que el sistema pueda mantener a los trabajadores callados y de una u otra forma poder que no tengan la representación o el poder sindical de los trabajadores, que es la lucha constante en la reivindicación de sus derechos laborales y de sus convenciones colectivas. Finalmente, Raúl Patiño de Sintraproaceites nos cuenta cómo se ven afectados los trabajadores del sector de la palma de aceite. Los trabajadores del sector palmicultor en Colombia son afectados claramente de una forma directa al estar trabajando de forma tercerizada e intermediada. Eso hace que los trabajadores no tengan los beneficios que gozan los trabajadores que tienen contrato a término indefinido. Eso sin contar de pronto en los temas financieros en los cuales los trabajadores no tienen acceso a los préstamos en las entidades bancarias debido a que la clase de contratación que tienen no les da las garantías a estas entidades financieras para poderles desembolsar los préstamos a estos trabajadores, viéndose en la obligación de tener que buscar préstamos a terceros, gota a gotas, y verse sumergidos cada vez, afectando la economía de sus bolsillos. Por último, le pedimos a Marely Celi que nos definiera la formalización laboral. Aquí la abogada nos cuenta qué es y cómo beneficiaría a los trabajadores y empresarios. La formalización laboral es, primero, tendría que decir que es el camino a través del cual vamos a lograr la justicia social, vamos a lograr el trabajo decente y digno. La formalización laboral es una apuesta de carácter política, económica, que va a permitir que las empresas puedan caminar hacia mejores condiciones de productividad si logran, por supuesto, la promoción y el reconocimiento de derechos laborales. Así que la formalización laboral es una toma de decisión político-administrativa de una empresa que tiene por objeto cambiar ese modelo que ha sido de deslaboralización por uno en el que contrata directamente a sus trabajadores y sus trabajadoras, con una ventaja gigantesca, y es que va a tener la posibilidad de hacer ejercicios de subordinación continuada, directa, que le va a permitir mejorar sus procesos, mejorar la capacidad de sus procesos, mejorar la capacidad de sus productos y, por supuesto, mejorar la productividad. En la próxima edición de AILTV tendremos una entrevista completa con Marely Celi, donde hablaremos en profundidad sobre la formalización, la intermediación y la tercerización en los 5 sectores priorizados. También nos contará más detalles de lo que se está haciendo para lograr que más trabajadores y trabajadoras tengan contratos directos para que mejoren la calidad de vida de ellos y de sus familias. Los Centros de Atención Laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, USDOL, y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con ello se busca brindar asesoría jurídica y psicosocial a las y los trabajadores de los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: puertos, minería, caña de azúcar, flores y palma de aceite. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.